¿Alguna vez te has preguntado si un Dios tan grande, tan incomprensiblemente vasto y poderoso, realmente se preocupa por las cosas pequeñas, por los detalles de tu día a día? Es una pregunta que muchos se hacen, y la respuesta a menudo nos parece esquiva, oculta entre las páginas de libros antiguos y las paredes de edificios imponentes. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la misericordia de Dios no es un concepto lejano, reservado para los momentos más dramáticos de la vida? ¿Qué pasaría si te dijera que está presente en la tranquilidad de tu hogar, en el ajetreo de tu trabajo y en las relaciones con las personas que amas? La misericordia no es solo para los grandes pecadores o para las crisis existenciales. Es una fuerza activa y palpable que se manifiesta en los momentos más cotidianos. Permíteme invitarte a un viaje para descubrir cómo este increíble atributo de Dios se despliega en tu vida, no como un evento grandioso, sino como un hilo dorado que teje cada instante, cada respiración y cada latido. Vamos a desglosar este concepto, a sacarlo de los libros de teología y a traerlo a la calle, a tu sala, a tu escritorio, porque la verdad es que la misericordia de Dios no es solo algo que escuchamos en sermones, es algo que podemos ver, tocar y sentir. Pensemos en la palabra misericordia. A menudo la asociamos con el perdón, con la compasión, con el alivio del sufrimiento, y todo eso es cierto, pero su significado va mucho más allá. En su raíz, en el antiguo hebreo, la palabra para misericordia, chist, lleva consigo la idea de una lealtad inquebrantable, de un compromiso que va más allá de lo que merecemos. Es un amor que persiste incluso cuando todo lo demás falla. Y no es solo una emoción aquia. La misericordia de Dios no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza dinámica que se mueve hacia nosotros busca. Es el reflejo de un amor que elige no rendirse, que elige darnos una nueva oportunidad, incluso cuando hemos fallado una y otra vez. Imagina por un momento tu vida como una película. Cada día es una escena. Hay escenas de alegría, de éxito, de risas compartidas. Y luego están las escenas más difíciles, las de la frustración en el trabajo, las de la incomprensión en las relaciones, las de la soledad cuando la noche se vuelve larga. Y es en estas últimas especialmente donde la misericordia de Dios se hace más evidente. No se trata de que Dios mágicamente elimine todos los problemas. Eso sería un acto de magia, no de amor. La misericordia se manifiesta en la fortaleza que encuentras para levantarte de la cama a la mañana siguiente, incluso cuando la carga del día anterior parece demasiado pesada. Se manifiesta en la persona que te envía un mensaje justo en el momento en que más lo necesitas, sin saber lo que estás pasando. Se manifiesta en la paz que sientes al final de un día caótico, una paz que no tiene sentido lógico, pero que te permite respirar hondo y seguir adelante. La misericordia de Dios no es un premio para los que se portan bien. Si lo fuera, nadie la recibiría. Es un regalo para los que se equivocan, para los que tropiezan, para los que se sienten indignos. Piensa en la última vez que te sentiste realmente avergonzado por un error que cometiste, una palabra dura que dijiste, o una acción de la que te arrepentiste al instante. En ese momento, la mente suele llenarse de reproches y dudas. Debería haberlo hecho diferente, soy un fracaso. Y es justo en ese abismo de autocrítica donde la misericordia de Dios susurra: todavía te amo. No te excusa del error, pero te ofrece un camino de regreso, un borrón y cuenta nueva. No es que el error no importara, sino que el amor es más grande. Consideremos un dato fascinante. Según estudios psicológicos, la rumiación, ese proceso de dar vueltas a pensamientos negativos sobre uno mismo, está directamente relacionada con la depresión y la ansiedad. La misericordia, en este contexto, actúa como un antídoto. Nos libera de la prisión de la autocrítica y nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. Nos permite soltar el pasado y caminar hacia adelante, sabiendo que el perdón está disponible y que no estamos definidos por nuestros errores, sino por la gracia que nos levanta después de cada caída. Es un recordatorio de que somos más que la suma de nuestras fallas. Es la mano que se extiende para sacarnos del pantano de la desesperación. Es el susurro que nos dice que no estamos solos. Es la certeza de que a pesar de todo, hay una luz al final del túnel. Continuemos este viaje, profundizando en cómo esta misericordia inquebrantable se entrelaza con las fibras de nuestra existencia. Hemos hablado de cómo se manifiesta en la superación del error, en la fortaleza para seguir adelante. Pero, ¿y qué hay de los momentos en que la vida simplemente se siente injusta? Esos instantes donde a pesar de nuestros esfuerzos, las cosas no salen como esperábamos.
o donde enfrentamos desafíos que no provocamos. Es en esos valles de la vida donde la misericordia de Dios no elimina la dificultad, sino que la transforma en un camino de aprendizaje y crecimiento. No es un escudo que nos libra de todo, sino un ancla que nos mantiene firmes en la tormenta. Piensa en la experiencia de la pérdida. Puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de un sueño. Son momentos devastadores que nos dejan sintiendo un vacío profundo. La misericordia de Dios no evita el dolor de la pérdida, porque el dolor es una parte intrínseca de la experiencia humana, pero sí proporciona el consuelo que te permite llorar, sanar y eventualmente encontrar un nuevo propósito. Es el apoyo inesperado de un amigo, una palabra de aliento que llega en el momento preciso, o esa paz inexplicable que te envuelve cuando todo parece desmoronarse. La misericordia se convierte en el bálsamo para las heridas invisibles, en el susurro de esperanza cuando el silencio parece ahogarlo todo. Un dato interesante sobre el duelo: la investigación en psicología ha demostrado que la resiliencia, la capacidad de adaptarse bien a la adversidad, está fuertemente correlacionada con la percepción de apoyo social y espiritual. En otras palabras, sentir que no estamos solos, que hay una fuerza mayor o una comunidad que nos sostiene, nos ayuda a superar los momentos más difíciles. La misericordia de Dios se manifiesta precisamente en esa red de apoyo, en las personas que Él pone en nuestro camino, y en la fuerza interior que nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar después de la adversidad. No es una solución mágica a la tristeza, sino la compañía que nos permite atravesarla. Vamos a llevar esto un paso más allá, a las decisiones diarias que tomamos, desde la elección de qué desayunar hasta las decisiones importantes que afectan nuestra carrera o nuestras relaciones. A menudo tomamos decisiones equivocadas, a veces por ignorancia, otras veces por impulsividad, y en ocasiones simplemente porque somos humanos y cometemos errores. Y después llega el arrepentimiento, ese peso en el pecho que nos dice que podríamos haberlo hecho mejor. La misericordia de Dios no anula las consecuencias de nuestras decisiones, pero sí nos da la sabiduría para aprender de ellas y la oportunidad de rectificar. Nos ofrece la capacidad de disculparnos, de perdonar y de empezar de nuevo, no importa cuántas veces hayamos fallado antes. Imagina que estás conduciendo y tomas el camino equivocado. Te das cuenta. Sientes esa punzada de frustración, pero en lugar de quedarte estancado, giras, corriges el rumbo y continúas tu viaje. La misericordia de Dios es como ese mapa que te permite reorientarte, esa voz interior que te dice que no todo está perdido, que siempre hay una forma de volver al camino correcto o de encontrar uno nuevo incluso si no era el plan original. No te condena por el desvío, sino que te ofrece la guía para encontrar tu destino. Es la paciencia divina que espera a que reconozcamos nuestro error y nos levantemos de nuevo. Pensemos en la paciencia. La paciencia de Dios con nosotros es una de las manifestaciones más poderosas de su misericordia. Él ve nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestras repeticiones de los mismos errores, y aún así no se da por vencido. No nos desecha. Sigue creyendo en nuestro potencial, en nuestra capacidad de crecer y de transformarnos. Esta paciencia no es pasividad, es una espera activa, una invitación constante a volver a Él, a intentarlo de nuevo. Es el amor incondicional que nos da espacio para equivocarnos y para aprender, sin castigarnos severamente por cada traspié. La misericordia también se hace visible en la belleza del mundo que nos rodea, en la majestuosidad de un amanecer, en la delicadeza de una flor, en el canto de un pájaro. Estos no son solo fenómenos naturales, son regalos, detalles de un creador que se preocupa por deleitar nuestros sentidos y recordarnos su presencia. En la ajetreada vida moderna, a menudo pasamos por alto estos pequeños milagros, inmersos en nuestras pantallas y en nuestras preocupaciones. Pero cuando nos detenemos a observar, cuando permitimos que la belleza de la creación nos inunde, experimentamos un momento de gracia, un toque de lo divino que nos eleva por encima de lo mundano. Es una pausa, un respiro que nos renueva el espíritu. Un estudio publicado en la revista Psychological Science demostró que pasar tiempo en la naturaleza tiene beneficios significativos para la salud mental, reduciendo el estrés y mejorando el estado de ánimo. Este fenómeno puede interpretarse como una manifestación de la misericordia divina, una provisión constante para nuestro bienestar emocional y espiritual, una invitación a la reflexión y a la gratitud. Es en estos momentos de conexión con la naturaleza donde la simplicidad y la grandeza de la misericordia de Dios
se hacen evidentes, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande y hermoso de lo que a menudo percibimos. Hemos recorrido el camino de la misericordia a través de los desafíos y las decisiones. Ahora, detengámonos un momento en la manifestación más íntima de esta gracia en nuestras relaciones con los demás. La misericordia no es un concepto que se vive en solitario. Es una fuerza que fluye entre las personas, un eco del amor divino que resuena en nuestra capacidad de perdonar, de comprender y de ser compasivos con aquellos que nos rodean. Es en las interacciones diarias con nuestra familia, amigos y colegas, donde la misericordia de Dios se convierte en nuestra misericordia, una que podemos dar y recibir. Piensa en una relación que ha sido tensa o difícil. Tal vez hubo una incomprensión, una palabra que no debió ser dicha, o un resentimiento que ha crecido con el tiempo. La misericordia de Dios, en este escenario, te da la fuerza para dar el primer paso, para buscar la reconciliación, incluso si crees que no tienes la culpa. Es la sabiduría para entender que el perdón no es solo para el otro, sino también para ti. Una liberación de la carga del resentimiento. El perdón, en este sentido, no es solo un acto de bondad, es un acto de sanación. Es el reflejo de la misericordia divina que nos libera de las cadenas de la amargura. Un dato curioso sobre el perdón. Los científicos han encontrado que las personas que perdonan tienen niveles más bajos de estrés, una presión arterial más sana y un sistema inmunológico más fuerte. El acto de perdonar, más allá de su significado espiritual, tiene un impacto tangible en nuestra salud física y mental. Al extender la misma misericordia que hemos recibido, no solo sanamos las relaciones, sino que también nos sanamos a nosotros mismos. Es una de las paradojas más hermosas de la vida Naldar. También recibimos, además de perdonar, la misericordia se manifiesta en nuestra capacidad de mostrar empatía. La empatía, esa habilidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que él siente, es un eco de la compasión divina. Cuando un amigo está pasando por un momento difícil, no siempre necesitamos tener las respuestas. A veces, la mayor muestra de misericordia es simplemente estar ahí, escuchar, sin juzgar, sin ofrecer soluciones apresuradas. Es en ese espacio de silencio y de apoyo incondicional donde la presencia de Dios se hace más evidente. La misericordia de Dios nos enseña a no ser perfectos, sino a ser presentes. Considera el acto de dar sin esperar nada a cambio. Puede ser algo tan simple como un favor inesperado, una ayuda a un vecino o una donación a una causa. Estos actos, a menudo pequeños y desapercibidos, son manifestaciones de la misericordia. Son un recordatorio de que somos parte de una comunidad más grande y que nuestras acciones, por insignificantes que parezcan, tienen el poder de cambiar la vida de alguien. La misericordia de Dios nos inspira a ser canales de su bondad en un mundo que a menudo se siente abrumado por la indiferencia. Ahora, pensemos en la misericordia en el contexto de nuestra propia mente. Muchos de nosotros somos nuestros peores críticos, llevando una voz interna que nos juzga, nos castiga y nos compara con los demás. La misericordia de Dios se manifiesta en la capacidad de ser amables con nosotros mismos. Es la voz interior que nos dice: está bien, lo hiciste lo mejor que pudiste. Mañana será un nuevo día. Es el recordatorio de que somos dignos de amor y de gracia, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Un estudio en la revista Journal of Personality and Social Psychology encontró que la autocompasión, o la capacidad de tratarse a uno mismo con amabilidad, está fuertemente relacionada con una mayor satisfacción con la vida y una menor incidencia de depresión y ansiedad. La autocompasión es, en esencia, una manifestación de la misericordia de Dios reflejada en nuestro propio ser, un reconocimiento de que merecemos el mismo trato amable que daríamos a un amigo. Es el permiso para ser humanos, para cometer errores, para ser imperfectos. La misericordia de Dios, entonces, no es solo un concepto teológico, es una práctica diaria. Se ve en el perdón que damos, en la empatía que mostramos, en la bondad que compartimos y en la amabilidad que nos damos a nosotros mismos. Es una fuerza transformadora que no solo nos cambia a nosotros, sino que también transforma el mundo que nos rodea, una acción de amor a la vez. Hemos explorado la misericordia en la acción, en el perdón y en la empatía. Ahora, adentrémonos en un espacio más íntimo, en esos momentos de vulnerabilidad donde la misericordia de Dios se manifiesta no en lo que hacemos, sino en lo que somos. Son esos instantes en los que nos sentimos pequeños, inseguros, o cuando las palabras simplemente no alcanzan para expresar lo que sentimos. En estos silencios, la misericordia de Dios no grita,
sino que susurra, y lo hace de una manera que solo el corazón puede entender. Pensemos en la oración. Para muchos, la oración es un diálogo, una lista de peticiones, una expresión de gratitud. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes las palabras? Cuando te sientes tan abrumado que todo lo que puedes hacer es sentarte en silencio, con el corazón pesado, sin saber qué decir. En esos momentos, la misericordia de Dios se manifiesta en su paciencia. No nos exige un discurso elocuente ni una fe perfecta. Nos invita a simplemente estar, a descansar en su presencia. Es en ese silencio donde el Espíritu de Dios intercede por nosotros, con gemidos indecibles, traduciendo el desorden de nuestras emociones en un lenguaje que Dios comprende perfectamente. Un dato espiritual profundo es que muchas tradiciones místicas y de meditación insisten en el poder del silencio y la contemplación. No es una mera ausencia de ruido, sino un espacio para escuchar, para recibir. La misericordia de Dios se revela en el hecho de que Él no nos exige una actuación, sino una presencia. Es el amor que nos dice que está bien no estar bien, y que la vulnerabilidad es una puerta de entrada a una conexión más profunda, no un signo de debilidad. Ahora, consideremos los momentos en que fallamos, no en grande, sino en las pequeñas cosas. El desliz de un hábito que creíamos haber superado, la impaciencia que nos gana en un momento de estrés, la envidia que surge sin previo aviso. Estos fallos nos hacen sentir pequeños y nos recuerdan nuestra fragilidad humana. Y es aquí donde la misericordia de Dios se manifiesta de una manera increíblemente tierna. No nos condena por esos pequeños fracasos. Nos ofrece la oportunidad de volver a levantarnos, de intentarlo de nuevo, no con la carga de la culpa, sino con la ligereza de la gracia. La misericordia no es un permiso para pecar, sino el poder para no ser esclavos del pecado. Es un recordatorio de que nuestra identidad no está en nuestros errores, sino en el amor incondicional de Dios que nos rescata una y otra vez. Es el reconocimiento de que somos obras en progreso, no productos terminados. Es la aceptación de que la perfección no es el objetivo, sino el crecimiento constante. Un dato psicológico relevante aquí es el concepto de la mentalidad de crecimiento. A diferencia de la mentalidad fija, que ve los errores como fracasos irrecuperables, la mentalidad de crecimiento los ve como oportunidades para aprender y mejorar. Esta mentalidad, en un contexto espiritual, es una manifestación de la misericordia de Dios en nuestra psicología. Nos libera del miedo a cometer errores y nos impulsa a seguir intentando, sabiendo que cada tropiezo es una lección y no una derrota final. La misericordia de Dios también se refleja en la provisión, no solo en la material, sino en la provisión de lo que realmente necesitamos. A veces, creemos que sabemos lo que queremos, pero Dios, en su sabiduría y misericordia, nos da lo que necesitamos. Puede ser una puerta que se cierra para que otra, mejor, se abra. Puede ser una desilusión que nos lleva a un camino más auténtico. La misericordia de Dios no siempre se presenta como lo que esperábamos, sino como lo que era necesario para nuestro mayor bien. Es la mano invisible que guía nuestros pasos, corrigiendo nuestro rumbo sin que siquiera nos demos cuenta. En esos momentos de confusión, cuando el futuro parece incierto, la misericordia de Dios es la certeza de que no estamos solos. Es la paz que nos sobrepasa, la seguridad de que hay un plan mayor, incluso si no podemos verlo. Es la confianza de que, sin importar lo que venga, la misericordia de Dios nos sostendrá. Y esa es una de las mayores certezas que podemos tener en la vida. Hemos abordado la misericordia en lo personal y en lo relacional. Ahora, elevemos nuestra mirada a una escala mayor, a un tema que a menudo nos confronta con la dureza de la realidad de la justicia y la injusticia. En un mundo donde el sufrimiento y el dolor son tan palpables, ¿cómo se ve la misericordia de Dios? No como una simple anulación de las consecuencias, sino como una fuerza que se alza contra la opresión y el mal y que nos invita a ser parte de esa fuerza. Pensemos en los titulares de las noticias que nos indignan, las injusticias que vemos en la sociedad, la pobreza sistémica, la violencia sin sentido. Es fácil sentir que Dios está ausente, que su misericordia no es suficiente, pero la misericordia de Dios, en un contexto de justicia, no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de un amor que se opone activamente a las fuerzas que causan el sufrimiento. Es la indignación divina ante el mal y la compasión que nos impulsa a actuar. Un dato relevante aquí es que muchas de las grandes causas humanitarias y movimientos de derechos civiles a lo largo de la historia han estado inspirados por principios de compasión y justicia, que son
en esencia manifestaciones de la misericordia divina en acción. Personas que se levantaron para defender a los indefensos, para dar voz a los silenciados, para sanar a los heridos. La misericordia de Dios se manifiesta a través de sus manos y sus corazones. Es el impulso que te lleva a donar a una causa que te importa, a defender a un colega que está siendo tratado injustamente, o a simplemente ofrecer una palabra de aliento a alguien que lo necesita. La misericordia no es sinónimo de debilidad, por el contrario, es una fuerza increíblemente poderosa. Piensa en la diferencia entre un juez que castiga severamente sin piedad y un juez que busca la rehabilitación y la restauración. La misericordia de Dios es la que busca la redención, no la simple retribución. No significa que no haya consecuencias para nuestras acciones, sino que el objetivo final no es el castigo, sino la restauración de la relación, la sanación de lo que estaba roto. Es la oportunidad de empezar de nuevo, incluso cuando las circunstancias nos dicen que ya no hay esperanza. Considera el concepto de reconciliación en el ámbito social. En lugar de la venganza, la misericordia promueve el diálogo, la comprensión y el perdón. Es un proceso arduo y a menudo doloroso, pero es la única vía para sanar las heridas profundas de la historia. En este sentido, la misericordia de Dios es un recordatorio de que la verdadera justicia no se encuentra en el ojo por ojo, sino en la construcción de un mundo donde el amor y la compasión prevalezcan sobre el odio y la retribución. Ahora, reflexionemos sobre la misericordia en nuestra relación con los que son diferentes a nosotros. En un mundo cada vez más polarizado, es fácil caer en la trampa de la intolerancia y el juicio. La misericordia de Dios se manifiesta en la capacidad de ver la humanidad en el otro, de reconocer que cada persona es digna de amor y respeto, independientemente de sus creencias, su origen o sus elecciones. Es la que nos invita a escuchar, a aprender y a encontrar puntos en común, en lugar de enfocarnos en lo que nos divide. Un dato interesante de la neurociencia social es que la empatía es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a través de la práctica y la exposición a diferentes perspectivas. La misericordia de Dios nos da el impulso para ejercitar esa empatía, para romper las burbujas en las que vivimos y para conectar con aquellos que están fuera de nuestros círculos habituales. Es en este acto de conexión que la misericordia se convierte en un puente que une, en lugar de un muro que separa. Hemos viajado a través de las relaciones, la justicia y la introspección. Ahora, dirijamos nuestra atención a un aspecto fundamental de nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra mente. En la lucha por la salud física y mental, ¿dónde se encuentra la misericordia de Dios? La respuesta no está en la ausencia de la enfermedad, sino en la fuerza para enfrentarla, en la paz que encontramos en medio del dolor y en la sanación que ocurre de maneras que no siempre entendemos. Piensa en los desafíos de la salud. Puede ser una enfermedad crónica, un diagnóstico inesperado, o la lucha con la salud mental, como la depresión o la ansiedad. En esos momentos, es fácil sentir que Dios está lejos, que su misericordia se ha secado. Pero es en la fragilidad de nuestra condición humana donde la misericordia de Dios se manifiesta de una manera muy particular. Se ve en el cuidado compasivo de un médico o una enfermera, en la investigación científica que descubre nuevos tratamientos y en la fortaleza que encuentras para levantarte cada mañana, incluso cuando el dolor físico o emocional es abrumador. Un dato médico relevante es el efecto de la conexión social en la salud. Estudios han demostrado que tener una red de apoyo fuerte reduce el riesgo de enfermedades del corazón y mejora la capacidad de recuperación de la enfermedad. La misericordia de Dios se manifiesta en esas personas que te visitan en el hospital, en el amigo que te trae comida cuando estás demasiado cansado para cocinar, y en la comunidad que te rodea con oraciones y apoyo. Es la presencia de la gracia divina en las manos y los corazones de quienes nos cuidan. La misericordia de Dios también se manifiesta en la sanación. A veces, la sanación es un milagro instantáneo, pero la mayoría de las veces es un proceso gradual. Es la capacidad del cuerpo de sanar una herida, la mente que se recupera de un trauma, el corazón que encuentra la paz después de un duelo. La misericordia no siempre elimina el problema, pero sí nos da la fuerza para superarlo. Es el recordatorio de que somos más que la suma de nuestros padecimientos. Somos seres resilientes, diseñados para sanar, para adaptarnos y para encontrar la belleza incluso en medio de las cicatrices. Además, la misericordia se ve en la forma en que cuidamos de nosotros mismos. En un mundo que nos exige constantemente que hagamos más, que seamos más, el acto de descansar se convierte en un acto de fe. Tomar un descanso,
dormir lo suficiente, comer alimentos nutritivos y pasar tiempo en la naturaleza no son lujos, son manifestaciones de la misericordia de Dios en nuestra vida. Son recordatorios de que somos valiosos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, y que nuestro bienestar es importante para Dios. Un dato curioso sobre el descanso. La investigación en neurociencia ha demostrado que el cerebro necesita periodos de inactividad para procesar información, consolidar recuerdos y recargar energía. El sueño, por ejemplo, es crucial para la salud cognitiva y emocional. En este sentido, la misericordia de Dios se manifiesta en la provisión de descanso, una necesidad biológica, que también es una necesidad espiritual. Nos invita a soltar el control, a confiar y a permitir que nuestra mente y cuerpo se renueven. Finalmente, la misericordia de Dios se manifiesta en la paz mental, esa tranquilidad que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. En un mundo lleno de estrés y ansiedad, la paz es un regalo invaluable. No es la ausencia de problemas, sino la capacidad de encontrar calma en medio de la tormenta. Es la certeza de que, sin importar lo que venga, hay una fuerza mayor que nos sostiene, nos ama y nos guía. Hemos reflexionado sobre la misericordia en la salud, la justicia y las relaciones. Ahora, dirijamos nuestra atención a uno de los aspectos más hermosos y a menudo subestimados de la vida, la creatividad. La capacidad de crear, de expresar, de dar forma a algo que no existía antes. Es un eco profundo de la misericordia de Dios, una invitación a participar en su obra de renovación y belleza en el mundo. Piensa en cualquier forma de expresión creativa. Puede ser pintar un cuadro, escribir una canción, construir algo con tus propias manos, o incluso cocinar una comida para alguien que amas. Estos actos no son solo pasatiempos, son actos de fe. Son momentos en los que tomamos lo que se nos ha dado, nuestras habilidades y talentos, y los usamos para crear algo nuevo y significativo. Y en ese proceso, la misericordia de Dios se manifiesta de una manera muy particular. La misericordia no se preocupa por el resultado final perfecto, sino por el acto de atreverse a crear. A menudo, el miedo al fracaso, al juicio o a la imperfección nos paraliza. ¿Qué pasa si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si nadie lo entiende? La misericordia de Dios nos libera de ese perfeccionismo. Nos invita a ser valientes, a cometer errores, a pintar fuera de las líneas y a escribir sin un plan. Es el amor que nos dice que la belleza se encuentra en la imperfección, que la autenticidad es más valiosa que la perfección. Un dato psicológico relevante aquí es el concepto del flujo o estado de inmersión. Este es el estado mental en el que una persona está completamente absorta en una actividad, perdiendo la noción del tiempo y de sí misma. Se ha demostrado que este estado está asociado con una mayor felicidad y bienestar. La creatividad, cuando se practica con libertad y sin el miedo al juicio, nos permite entrar en este estado de flujo. La misericordia de Dios se manifiesta en esta experiencia, en la oportunidad de perdernos en un acto de creación, de conectar con una parte más profunda de nosotros mismos. La creatividad no es solo un acto individual, también es una forma de misericordia hacia los demás. Cuando un artista crea una obra, no solo se expresa a sí mismo, sino que también ofrece un regalo al mundo. Una canción puede consolar a alguien que está sufriendo. Una historia puede inspirar a una persona a soñar más grande. Un poema puede dar voz a una emoción que no sabíamos cómo expresar. En estos actos de compartir, la misericordia se convierte en un puente, conectando los corazones de las personas a través del arte. Ahora, pensemos en la misericordia en el acto de la destrucción creativa. A veces, la misericordia se manifiesta en la capacidad de dejar ir lo que ya no funciona, de desmantelar viejas estructuras para dar paso a algo nuevo. Esto puede ser en nuestra vida personal, en una carrera que ya no nos llena, o en una creencia que ya no nos sirve. No is. A menudo nos aferramos a lo conocido por miedo a lo desconocido, pero la misericordia de Dios nos da el valor para soltar, para confiar en que lo que viene después será mejor. Es el reconocimiento de que a veces el acto más amoroso es dejar ir. Un dato relevante aquí es el concepto de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse a sí mismo, formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. En un sentido espiritual, la misericordia de Dios nos ofrece la oportunidad de la neuroplasticidad del alma, la capacidad de desaprender viejos hábitos de pensamiento y comportamiento y de formar nuevos, más sanos y más alineados con el amor. Es la promesa de que la transformación es siempre posible,
sin importar lo mucho que nos sintamos estancados. En la creatividad, entonces, la misericordia se ve en el valor para empezar, en la libertad para fallar, en la alegría del proceso y en el poder de dar y recibir belleza. Es un recordatorio de que somos co-creadores con Dios, llamados a llenar el mundo con nuestra propia y única expresión de su amor y gracia. Hemos visto la misericordia de Dios manifestarse en la creatividad humana. Ahora, volvamos a la fuente de toda creatividad, a la naturaleza y al ritmo que gobierna todo en el tiempo. A menudo, en nuestra prisa y ajetreo, la misericordia de Dios se nos escapa en la quietud de una hoja que cae o en la inmensidad del cielo nocturno. Pero es en estos ritmos naturales y en el paso del tiempo donde su compasión se revela de una manera profunda y constante. Pensemos en el ciclo de las estaciones. La primavera nos trae nueva vida, la esperanza de un nuevo comienzo. El verano, la plenitud y el calor. El otoño, la belleza del desprendimiento. El dejar ir. El invierno, un tiempo de descanso y preparación. La misericordia de Dios se ve en esta repetición infinita, en la promesa de que después de cada invierno, siempre viene una primavera. Es un recordatorio de que no importa cuán frío o estéril se sienta un periodo de nuestra vida, siempre hay un nuevo comienzo esperando. Un dato biológico fascinante es la resiliencia de las plantas. Incluso después de un incendio forestal o una sequía prolongada, las semillas latentes en el suelo esperan el momento oportuno para germinar. Este fenómeno es una metáfora perfecta de la misericordia de Dios, la capacidad de vida para persistir y renovarse, incluso después de una devastación aparente. Es la certeza de que la vida siempre encuentra un camino. Y la gracia divina nos da la fuerza para brotar de nuevo, no importa lo que nos haya derribado. Ahora, hablemos del tiempo. En nuestra cultura, el tiempo es a menudo un enemigo, algo que se nos agota. No tengo tiempo, el tiempo vuela, estoy corriendo contra el reloj. Pero la misericordia de Dios se manifiesta en la provisión del tiempo. Cada amanecer es una nueva oportunidad. Cada atardecer es una invitación a la quietud y a la reflexión. La misericordia no nos quita el tiempo, sino que nos enseña a vivirlo, a saborear cada momento, a encontrar la eternidad en lo ordinario. La misericordia de Dios también se revela en los momentos de espera. A menudo, la espera nos llena de impaciencia y ansiedad. Queremos que las cosas sucedan ahora, pero la misericordia nos enseña que hay un propósito en la espera. Es en esos silencios entre lo que fue y lo que será, donde a menudo aprendemos las lecciones más importantes. Es en la espera donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra paciencia se cultiva y donde aprendemos a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no coincide con el nuestro. Un dato histórico y filosófico interesante es que muchas culturas antiguas no veían el tiempo como una línea recta, sino como un ciclo. Creían que cada día, cada estación, cada vida era parte de un ciclo cósmico. Esta visión cíclica del tiempo se alinea con la misericordia de Dios, ofreciendo una esperanza constante de renovación y de segundas oportunidades, sin importar lo que haya sucedido antes. No es una condena a repetir los errores, sino una promesa de que siempre podemos volver al punto de partida, con la sabiduría de lo que hemos aprendido. La misericordia de Dios, entonces, se manifiesta en el ritmo del universo, en el florecer de las flores, en la caída de las hojas, en la quietud de la noche y en la luz del día. Es un recordatorio de que no estamos solos, que somos parte de un diseño mayor y que la gracia que nos sostiene está tan presente en el milagro de una nueva flor como en el milagro de un corazón que se sana. Hemos viajado a través de los ciclos naturales y los ritmos del tiempo para encontrar la misericordia de Dios. Ahora volvamos a las personas, no solo en nuestras relaciones personales, sino en el tejido más amplio de la comunidad. Es en el acto de servir a los demás y en el apoyo mutuo donde la misericordia de Dios se convierte en una fuerza viva y palpable, un ecosistema de gracia que nos sostiene a todos. Piensa en el poder de una comunidad que se une para ayudar a alguien en necesidad. Puede ser un grupo de vecinos que organizan una colecta para una familia que ha perdido su hogar en un incendio, o una red de amigos que se turnan para cuidar a un enfermo. En estos actos de bondad colectiva, la misericordia de Dios se manifiesta a través de las manos y los pies de personas comunes y corrientes. No es un milagro que cae del cielo, sino un milagro que construimos juntos, un acto de amor que se multiplica con cada persona que se une. Un dato sociológico importante es el concepto de capital social, que se refiere a los recursos y beneficios que se derivan de la cooperación social
y de las redes de confianza. Las comunidades con un alto capital social tienden a ser más resilientes, saludables y felices. La misericordia de Dios se manifiesta en el impulso de construir este capital social, de invertir en nuestras relaciones y nuestra comunidad, sabiendo que al dar también recibimos una red de apoyo invaluable que nos sostendrá en los momentos difíciles. La misericordia no es solo para las grandes crisis, también se ve en los pequeños actos de servicio del día a día. El colega que te ofrece una mano cuando estás abrumado, el vecino que recoge tu correo cuando estás de vacaciones, la persona que te sostiene la puerta. Estos pequeños gestos de amabilidad, a menudo desapercibidos, son hilos de gracia que tejen el tapiz de nuestra vida. Son recordatorios de que no estamos solos, de que hay personas que se preocupan por nosotros y de que somos parte de algo más grande. Ahora, reflexionemos sobre la misericordia en el acto de servir, incluso cuando es difícil. A veces, el servicio nos exige dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra agenda y nuestro deseo de ser reconocidos. Requiere paciencia, humildad y compasión. Y es en esos momentos cuando servimos sin esperar nada a cambio, donde la misericordia de Dios se hace más evidente en nosotros. Nos transforma o nos purifica y nos enseña a amar de una manera que va más allá de nuestras propias limitaciones. Un dato psicológico relevante aquí es el llamado efecto de ayuda o el efecto del ayudante, que describe cómo las personas que brindan apoyo a otros a menudo experimentan beneficios para su propia salud y bienestar, incluyendo una mayor autoestima y un menor riesgo de depresión. La misericordia de Dios se manifiesta en este fenómeno al dar. Somos los primeros en recibir. Es una de las paradojas más bellas del servicio, que al aliviar el dolor de otros, también encontramos sanación para nosotros mismos. La misericordia de Dios se ve, entonces, en la capacidad de ver la necesidad del otro, de escuchar su dolor y de actuar con compasión. Es un llamado a salir de nosotros mismos y a ser un canal de su gracia en el mundo. Es la certeza de que, sin importar cuán pequeños nos sintamos, cada acto de bondad, por insignificante que parezca, tiene el poder de cambiar una vida. Y es en ese servicio humilde donde encontramos nuestra mayor vocación, nuestro mayor propósito. Hemos recorrido un largo camino, explorando cómo la misericordia de Dios se manifiesta en el perdón, la salud, la creatividad, la naturaleza y la comunidad. Y a medida que llegamos al final de este viaje, quiero que volvamos a la pregunta original. ¿Cómo se ve la misericordia de Dios en mi vida diaria? La respuesta no es una sola, sino un tapiz de miles de hilos, cada uno de ellos tejido con un acto de amor, una palabra de gracia, un momento de paz. La misericordia no es un evento extraordinario que ocurre una vez en la vida. Es el aire que respiramos, el latido constante de un corazón que no nos abandona. Se ve en el perdón que damos a alguien que nos ha herido, en la paciencia que tenemos con nosotros mismos cuando fallamos y en la fuerza que encontramos para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Es la mano invisible que guía nuestros pasos, el susurro que nos consuela en la oscuridad y el sol que sale cada mañana con la promesa de un nuevo comienzo. Piensa en los desafíos que enfrentas hoy, en las preocupaciones que llevas contigo. La misericordia de Dios no significa que esos problemas desaparecerán mágicamente. Significa que no tienes que enfrentarlos solo. Significa que, incluso en el dolor, hay un propósito. Incluso en la incertidumbre, hay paz. La misericordia es la certeza de que tu historia no ha terminado y que el autor de tu vida sigue escribiendo un final lleno de gracia. Un dato final y profundo para reflexionar. En la biología humana, el sistema nervioso parasimpático, conocido como el sistema de descanso y digestión, es el que nos ayuda a relajarnos y a sanar. A menudo, en nuestro mundo de alto estrés, este sistema no tiene la oportunidad de activarse. La misericordia de Dios, en un sentido espiritual, es el activador de ese sistema. Es el recordatorio de que podemos soltar el control, confiar en que estamos siendo sostenidos y permitir que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, calme nuestra mente y nuestro corazón. La misericordia de Dios se ve en la belleza del mundo, en la bondad de las personas, en el poder del perdón, en la fortaleza que encontramos para levantarnos después de cada caída. Se ve en el hecho de que, a pesar de todos nuestros errores, seguimos siendo amados, seguimos siendo valiosos y seguimos siendo dignos de gracia. No tienes que ganártela, solo tienes que recibirla. Así que te invito a que hoy y cada día te detengas por un momento, mira a tu alrededor, observa a las personas que te rodean, observa la naturaleza y,
Lo más importante, mira dentro de ti mismo. Te prometo que si miras con los ojos del corazón, verás la misericordia de Dios no como un concepto lejano, sino como una realidad tangible, una fuerza que teje cada hilo de tu existencia, una historia de amor que se escribe cada día.